Listo. Otra vez hola. Entonces, como les dije en la clase anterior, el tema de esquema y mapa mental y resumen, pues entonces ya cerramos allí, ¿sí? Ya las personas que de pronto no lo hayan enviado, les doy plazo solo hasta el otro sábado para calificarles. Si no, entonces pues ya me tocaría colocar esa nota allí en cero. Y hoy vamos a empezar con un nuevo tema, que viene siendo nuestro último tema, pues que viene abarcando todo. La idea de este tema es que ustedes en algún momento van a tener que realizar una investigación. Cuando en el último trimestre van a tener que ver metodología de la investigación y van a tener que hacer una investigación. Entonces, pues los profesores nos han pedido que ustedes desde el primer trimestre pues tengan una idea de qué es eso, de cómo se construye un problema, cómo se construye un objetivo. Eso es un tema, pues voy a decir esta palabra, es como un ladrillo, pero pues la idea es que ustedes van a tener conmigo es un acercamiento de dos cosas muy básicas, el problema y el objetivo. ¿Para qué? Para que ustedes con esto que aprendan vayan mirando qué intereses tienen y qué les gustaría investigar. Esto les va a servir no solo pues para esta materia, sino para esta carrera, perdón, sino también para otra carrera que hagan más adelante o para el tema también laboral. Entonces voy a compartir en este momento la presentación. Yo les construí un documento. La idea de ese documento es que ustedes puedan, después de que en el transcurso de esta semana lo lean y van a hacer un trabajo. Entonces, yo les voy a revisar ese trabajo. Traté pues de que este documento fuese muy didáctico. Entonces, voy a mostrarles aquí unas preguntas. Y ustedes me van a responder qué se les viene a la cabeza cuando ven estas preguntas. Para ustedes, ¿qué es una idea? Muchachos. Sí, pueden escribirlo, pueden decirme. ¿Qué se les ocurre con la palabra idea? ¿Sí me están escuchando? A ver, Paul. Paul, cuéntame para ti qué es una idea. ¿Qué se te ocurre? No hay respuesta ni mala ni buena. Hola, Paul, Andretti. Bueno, sí. Hola, Paul. Paul, ¿me escuchas? Bueno, muchachos, ojo con la participación, ¿no? Que yo todo esto también lo califico. Listo, muchachos. Entonces, piénsenlo allí, ¿sí? Ya que hoy están como un poco tímidos. Y pregúntense también, ¿qué es investigar? ¿Qué será eso de investigar? Y pregúntense también, ¿qué es un objetivo? ¿Sí? Necesito que esas tres cosas ustedes las tengan claras, porque a partir de eso es que van a realizar el trabajo.
Acá les muestro en el documento qué es una idea, qué es investigar y qué es un objetivo. Entonces, ¿qué es una idea? Una idea es una representación mental de algo, ya sea material o inmaterial, real o imaginario, al que se llega tras la observación de ciertos fenómenos. Entonces, ¿qué pasa? Una idea siempre es algo que llega. ¿Por qué? Porque existe un fenómeno. Entonces vamos a hablar, por ejemplo, del fenómeno que nos afecta a todos en este momento, ¿sí? El tema del fenómeno del COVID. Entonces, frente a ese fenómeno, muchas personas tienen ideas. Entonces, se les ocurre hacer unas máscaras, se les ocurre hacer cabinas de desinfección, ¿sí? Son ideas que llegan porque se está presentando un fenómeno. ¿Qué es investigar? Investigar es la sistematización de la curiosidad. ¿Qué pasa? Yo tengo una idea de algo, ¿sí? Porque me interesa eso. Entonces, investigar es sistematizar, es ordenar. Cuando yo investigo, tengo que hacer una pregunta de investigación. Entonces, y esa pregunta de investigación la debo responder a través de una metodología de investigación. Eso tiene unos pasos. Entonces, yo debo definir una idea, un problema, un objetivo, pero luego entonces tengo que buscar una revisión bibliográfica, es decir, investigaciones que se hayan hecho, tengo que tener un marco teórico, decir qué teorías me voy a apoyar para hacer una investigación y luego unos resultados, unas conclusiones, pero eso es algo que ustedes más adelante lo van a tener que ver, ¿sí? Con un docente de metodología de la investigación. Y en este caso yo lo que quiero es que ustedes tengan ya un conocimiento general de eso. Entonces, en ese conocimiento general, hoy vamos a hablar solamente de problema y objetivo. ¿Y qué es un objetivo? Es el fin al que deseamos llegar o la meta que queremos lograr. ¿Listo? Como les decía, en algún momento pues ustedes van a tener que hacer una investigación y yo les traigo aquí unos ejemplos de preguntas de investigación en diferentes contextos. Entonces traigo 4 ejemplos de distintos entornos. El primer ejemplo es, esta es una pregunta de investigación. La autoestima ejerce una influencia significativa en el desarrollo del noviazgo entre jóvenes bugueños pertenecientes al grado 11 de la institución educativa académico. Ejemplo 2. La literatura infantil colombiana del año 2020 ha sido un instrumento pedagógico para la promoción de las relaciones psicoafectivas entre padres e hijos. Ejemplo 3. ¿Qué importancia dan los directivos de la empresa Pío 12 a la innovación por diseño como estrategia para potenciar la capacidad competitiva empresarial? Y 4, ¿cuál es la prevalencia de tratamiento de fisioterapia en el dolor lumbar de niños y adolescentes? Entonces, esas preguntas de investigación yo tengo que desarrollarlas en una investigación. Tengo que plantearme una metodología para responder esa pregunta. Ahora que ya vieron unos ejemplos, entonces, para desarrollar, empezar esa investigación, vamos a llevar 2 pasos, ¿sí? En esta materia. El paso número 1 es tener una idea. ¿Cuáles son los motivos que me llevan a mí a tener una idea? Existen varios motores, ¿sí? O motivos. Primero, pues está la inspiración, ¿sí? El investigador le inspira un tema y entonces quiere desarrollarlo. Luego está la necesidad de cubrir huecos de conocimiento. La idea es que se va descubriendo pues que falta información en algún campo, entonces el investigador quiere reforzar eso. La necesidad de resolver una problemática. Por ejemplo, en este momento hay una problemática mundial y hay miles de investigadores tratando de resolver esa problemática. ¿Sí? Investigando cuál es la vacuna, cuál es el medicamento que sirve, todo eso. La oportunidad, entonces cuando yo estoy en determinado empleo o en determinado entorno que me permite a mí tener una oportunidad de investigar, y la conceptualización es indagar a profundidad
un conocimiento, es decir, yo necesito conceptuar un conocimiento de algo, entonces necesito indagar más. ¿Cómo creo una idea? ¿Sí? A veces es muy difícil tener una idea, así como yo les pregunté ahora, bueno, ¿qué es una idea? Y todos se quedaron callados. Para yo crear una idea les voy a dejar una metodología, ¿sí? Muy sencilla. Entonces aquí les estoy mostrando tres filas a las que hay que responder. Entonces les voy a mostrar unos ejemplos de cómo se crea una idea. Para crear una idea, yo mezclo mi interés personal con un campo, mi interés personal con un problema, mi interés personal con un tema científico. ¿Y por qué mi interés personal? Pues porque si usted está estudiando auxiliar en fisioterapia, pues su interés personal en este momento es el profesional, ¿sí? ¿Sí? Desarrollar una idea que tenga que ver con la carrera que está estudiando. Entonces les voy a mostrar este ejemplo de una mezcla de interés personal, es el fútbol. Hay que escoger un campo, entonces el campo es la medicina deportiva. Y unas ideas posibles que se vienen cuando mezclas el fútbol, que es tu interés personal, con la medicina deportiva. Entonces llega una idea. ¿Cuál es la eficacia de distintas terapias para lesiones de los músculos de las piernas? Técnicas de operaciones de meniscos. Luego les muestro otro ejemplo de interés personal, la educación de los niños, ¿sí? Pues de los hermanitos, de los hijos, de los sobrinos. Un problema, está asociado a un problema, el aprendizaje de niños hiperactivos y unas ideas posibles, métodos de enseñanza de la investigación basados en la computación para niños hiperactivos en edad preescolar, efectos de los medicamentos para calmar la hiperactividad en niños especiales de primaria. Aquí hay varios ejemplos. En el trabajo que yo les voy a dejar solamente vamos a trabajarlo desde el campo o el problema, ¿sí? Pues porque ya en el caso de temas científicos, experiencia, herencia, ¿sí? Aunque si ustedes lo quieren hacer desde allí, lo pueden hacer. Cuando yo ya tengo la idea, entonces el paso número 2 es definir un objetivo y el problema de investigación. En ese proceso de investigación, el objetivo es el que define el rumbo que debe tomar la investigación. Hay que tener en cuenta que los objetivos deben ser claros, precisos, realizables. Su redacción exige la utilización de verbos en infinitivo. Oír, ¿sí? Y les voy a mostrar unos ejemplos. Antes del objetivo no es necesario escribir un preámbulo, ¿sí? Ahora vamos a ver un ejemplo de objetivo. Acá les muestro algunos de los verbos, ¿sí? De que usted debe utilizar arrancando un objetivo. Cuando usted empieza un objetivo, tiene que iniciar con un verbo en infinitivo. Entonces acá les dejo unos ejemplos. Analizar, caracterizar, comparar, contrastar, definir, determinar, enunciar, ¿sí? Allí pues, les menciono, ya ustedes leen todos los verbos que les comparto. Los objetivos son en dos niveles. Está el objetivo general y el objetivo específico. Pero en nuestro caso vamos a llegar solo hasta el general, ¿listo? Ya luego más adelante ustedes si deciden hacer esa investigación, entonces pueden meterle ya el objetivo específico. Vamos a hablar del problema de investigación. Plantear el problema es estructurar más formalmente la idea de investigación. Es decir, ustedes construyeron una idea de investigación y ya la van a estructurar. Ahí es cuando crean el problema, ¿listo? O sea, en el trabajo ustedes no van a escribir, cuando hagan su trabajo de grado, ustedes no van a escribir allí cuál era la idea de investigación, pero sí el problema, ¿sí? Entonces, hay unos criterios para plantear el problema, ¿sí? Lo primero es que se debe plantear una... Bueno, lo primero es que se debe expresar una relación entre dos o más variables, ¿sí? ¿Qué es eso de dos o más variables? Ahora lo vamos a ver. Ustedes pueden escoger dos o tres o más, pero ahorita van a ver qué es eso de las variables, ¿sí? Las variables son unos temas que ustedes van a relacionar.
El problema debe estar formulado como pregunta. Es decir, ustedes siempre van a iniciar con una pregunta. Siempre va a iniciar con un signo de interrogación, ¿sí? Porque es que es una pregunta que ustedes están haciendo. Ese planteamiento del problema debe ser algo que se pueda observar en la realidad objetiva, es decir, es algo que realmente se pueda investigar. Por ejemplo, si ustedes quieren estudiar, como el ejemplo que está aquí, cuán sublime es el alma de los adolescentes, pues eso es muy difícil investigarlo. O sea, pues hay muchos teóricos que hablan del alma y todo eso, pero relacionar el alma con algo sublime va a ser muy difícil demostrarlo. Acá yo les comparto un método gráfico para que ustedes hagan su objetivo y su problema. Hay que tener presente que hay teorías que dicen que yo primero hago el problema y luego hago el objetivo. Otros que dicen que primero hago el objetivo y después hago el problema. La verdad es que es como se le facilite más a usted. Según mi experiencia, yo he visto que a las personas se les facilita más hacer primero el objetivo y luego el problema, pero es que es algo que va junto, ¿sí? Es algo que va de la mano. Entonces, para ustedes realizar su objetivo y su problema, van a diligenciar un cuadrito que yo les voy a dejar en el trabajo, donde ustedes van a coger sus ideas y las van a especificar. En este cuadrito, la palabra desarrollo humano, mujeres y divorcio son variables. Entonces vamos a mirar este ejemplo que dice aquí. Supongamos que a un estudiante le interesa, ahí se me fue una N más, el desarrollo humano personal, su propio género y el divorcio. O sea, la estudiante tiene unas ideas, ella quiere investigar algo sobre el desarrollo humano, sobre el género femenino y sobre el divorcio. ¿Por qué? No sabemos, tiene una idea, porque de pronto lo ha vivido, porque ve que las estadísticas de los divorcios aumentan, porque trabaja en una comisaría de familia, en un juzgado, no lo sabemos, ¿listo? Pero esa es su idea. Entonces ella quiere estudiar algo, o sea que ella ya tiene 3 variables, el desarrollo humano, el género femenino y el divorcio. Cuando yo ya tengo esas variables, las voy a traer aquí. Desarrollo humano, mujeres, ¿sí? Que es el género femenino y el divorcio. Pero entonces eso es algo muy general. Y en el cuadrito, ustedes lo que van a hacer es especificar. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo humano abarca muchas cosas. El desarrollo humano tiene que ver con la parte personal, académica, psicológica, familiar, ¿sí? Tu desarrollo humano tiene muchas variables. Entonces hay que especificar qué elementos se quiere trabajar del desarrollo humano. Las mujeres, pero ¿cuáles mujeres? ¿De cuántos años? ¿De qué ciudad? ¿De qué barrio? Puede ser, ¿de qué institución? Y el divorcio, pero el divorcio de hace cuántos años. Entonces, la idea es especificar estas variables y después de que se especifica, vamos a llegar a algo más específico. Entonces está una idea, yo especifico, yo identifico, abarca mucho, especifico más las preguntas de la variable que quiero. Resultado después de especificar. Entonces, la investigadora dice, del desarrollo humano yo solamente voy a investigar la autoestima. ¿Sí? La autoestima es un elemento del desarrollo humano. De las mujeres yo voy a investigar a las caleñas. Y caleñas entre 30 y 40 años. Y además quiero que sean de altos ingresos. Y del divorcio quiero investigar que sea un divorcio reciente, ¿sí? De 1 año o menos. O sea que ya tenemos alguna idea que la aterrizamos. Después de que yo ya tengo esa idea aterrizada, entonces empiezo y construyo mi objetivo. Arranca el objetivo, determinar. Iniciamos con un verbo, ¿sí? Con un verbo. Entonces dice, determinar qué efectos en la autoestima provoca un divorcio reciente menor a 1 año en mujeres caleñas de 30 a 40 años de nivel socioeconómico alto. Mire que cogí esto,
estos elementos, y los uní y los convertí en un objetivo. Y eso me da una pregunta de investigación, porque es que el objetivo y la pregunta de investigación van de la mano. Entonces ya en la pregunta de investigación, recuerden, arranca como una pregunta. Es una pregunta. Debe llevar signos de interrogación. ¿Qué efectos produce la autoestima de mujeres caleñas entre 30 y 40 años de nivel socioeconómico alto el divorcio reciente menor a un año? Entonces, después de que yo tengo mi pregunta de investigación y mi objetivo, empiezo mi investigación. ¿Listo? A ese objetivo hay que hacerle unos específicos, ¿no? Pero pues no vamos a llegar hasta allá. Inicia mi investigación, entonces ya luego mi investigación, bueno, y entonces tengo que seguir con el paso de la revisión bibliográfica, es decir, ¿qué investigaciones han hecho sobre la autoestima de mujeres? ¿Qué investigaciones han hecho sobre los divorcios? Y además entonces un marco teórico, es decir, ¿qué teorías me hablan sobre la autoestima? Entonces ustedes cuando hagan, si van a hacer una investigación, cuando hagan su investigación sobre algo de fisioterapia, ¿cuáles son las teorías? ¿Sí? ¿Cuáles son los teóricos más importantes de fisioterapia? ¿Cuál es el teórico que habla de las lesiones? ¿Cuál es el teórico que habla de las terapias? Bueno, ustedes saben de eso más que yo en este momento. Entonces usted escoge sus teóricos, hace su marco teórico, y luego entonces empieza, ¿cómo voy a investigar esto? Ah, yo quiero saber cuántas mujeres voy a trabajar. Entonces mi profesor me va a decir, no, tienes que escoger una muestra del 1% de mujeres que se divorciaron en el último año. Vamos a suponer que son 50. Entonces a esas 50 le vamos a aplicar un instrumento, que una entrevista, una evaluación de autoestima. Y luego entonces eso me genera unos resultados. Eso es investigar. ¿Listo? ¿Cuál es la idea? Que ustedes aprendan a hacer primero el objetivo y la pregunta. ¿Cómo? Con los pasos que yo les compartí. Entonces les voy a mostrar un documento con el que ustedes van a hacer un trabajo. La idea es un documento muy sencillo para las personas que de pronto ya han hecho investigación. Van a decir, uy, esto tan fácil. ¿Sí? Pero pues hay que tener en cuenta que aquí hay personas que no han hecho investigación nunca y la idea es que lo hagamos de una manera pues muy pedagógica, ¿listo? Entonces aquí les estoy compartiendo un documento de Word donde ustedes van a hacer el trabajo. Entonces está el nombre, a qué grupo pertenecen. Entonces deben volver a hacer la lectura que les voy a dejar, ¿sí? El documento que les acabo de socializar. Van a efectuar los pasos. El paso número 1, van a tener una idea. Ustedes van a colocar aquí su interés personal, van a utilizar campo o problema, ¿sí? Ustedes dicen, no, es que yo me quiero meter en el campo de la fisioterapia. O yo quiero enfocarme en un problema, ¿sí? El problema de las lesiones osteomusculares de las personas que todo el día trabajan sentadas, ¿sí? Estoy diciendo aquí cualquier cosa. Y entonces unas ideas posibles. Después de que ya tienen esas ideas, van a escoger una variable. ¿Se acuerdan? Como la variable del ejemplo. ¿Sí? Autoestima. Bueno, primero empezó con desarrollo humano, mujeres y divorcio. Entonces ustedes van a empezar con su variable, pero ustedes luego se van a dar cuenta que esa variable es muy general y aquí se van a hacer unas preguntas. ¿Sí? ¿Cuáles? ¿Cuáles lesiones? ¿De cuál ligamento? ¿De qué edades? ¿De niños? ¿De adolescentes? Entonces, si ustedes empiezan aquí con una variable que diga lesiones, listo. Niños, Colombia. Entonces, ustedes ya empiezan, no, pero lesiones, ¿pero en dónde? ¿Cuáles lesiones? ¿De qué parte del cuerpo? Niños, ¿pero de cuántos años? Colombia, pero no, pero ¿cuál departamento? ¿Cuál ciudad? ¿O cuál empresa? O bueno, ¿sí? Ya ustedes pues harán sus ideas. Después de que ustedes tienen aquí ya su idea muy específica, finalmente entonces construyen su objetivo, teniendo en cuenta los verbos en infinitivo, teniendo en cuenta los campos que diligenciaron y la pregunta de investigación. ¿Listo?
Esa es la tarea que van a hacer. Yo les voy a dar 8 días para que la hagan. Y en 8 días se las voy a revisar. ¿Sí? Va a ser una revisión individual, voy a empezar a revisarlos y a mejorarlo, porque la idea es que ustedes mejoren esa redacción, ojo con la ortografía, ¿sí? Todas esas cosas que ya hemos visto. Listo, muchachos. Entonces, cuéntenme si tienen alguna duda, cómo les parece. Profe, ¿el problema o la investigación tiene que ser del campo fisioterapéutico o puede ser de cualquier problema que yo quiera? Lo que ustedes quieran, ¿sí? Pues si ustedes quieren aprovechar para hacerlo en el campo fisioterapéutico, porque ustedes van a hacer un problema, ustedes tienen que hacer una investigación. Cuando en el último trimestre ustedes tienen que hacer investigación. Si ustedes quieren aprovechar y hacerlo, en eso lo hacen. Y si no, en el campo que ustedes quieran. O sea, a mí lo que me interesa es que ustedes aprendan la metodología de armarlo para que cuando llegue su momento de hacer ya su problema de investigación, ustedes se les sea más fácil. O sea, cuando ustedes lleguen con el profesor de metodología, ustedes ya llegan con una idea, por lo menos, ¿sí? Ya llegan con algo muy claro. ¿Listo, muchachos? Bueno, muchachos, entonces les voy a cargar en la lección el documento que acabamos de ver y el formato de la tarea, ¿vale? Bueno, muchachos, entonces que estén muy bien, se cuidan. Gracias, profe. Chao. Bueno, profe, chao, que esté bien. Chao, se cuidan.